Buenos días, como ya dijo el doctor, mi nombre es Isaac Velázquez, soy el responsable del Laboratorio de Biología Molecular del ISEM y les voy a hablar un poquito de cuáles son los aspectos básicos de un PCR. Muchas veces nos piden el PCR como la medida de solución para el paciente. El PCR no es la medida de solución para el paciente, el PCR es únicamente una medida de confirmación rápida de diagnóstico. Pero para poder hacer estas confirmaciones rápidas de diagnóstico, requerimos de la clínica. Si ustedes como clínicos no tienen un panorama de qué es lo que estamos buscando, como biología molecular o como un laboratorio de diagnóstico, no podemos hacer magia. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Cuáles son los usos de la PCR? Bueno, primero, detección de patógenos. ¿A qué nivel? A nivel molecular. Ahorita ya estamos hablando también de proteoma. Estamos buscando bacterias, estamos buscando cuestiones asociadas al metabolismo que nos permitan saber cómo está evolucionando patológicamente nuestro paciente, cuál es la vía, qué pasa si le administro un tratamiento, qué pasa si no se lo administro. Screen genético, principalmente para detección de poblaciones. En medicina, saber qué paciente tengo en riesgo. Hepatitis es uno de los ejemplos más claros de esto. Aquellos pacientes que tienen mutaciones en el codón 138, sabemos que aunque hagamos triple esquema antiviral, son pacientes que van a tender a evolucionar mal. Sin embargo, si estos pacientes no tienen esa mutación en el codón 138, sabemos que son pacientes que con 2 antivirales en menos de 3 meses van a mostrar una resolución favorable. Caso de dengue, si checamos a un paciente que tiene combinación de HLA B24 con D21, sabemos que es un paciente que independientemente del serotipo al que esté asociada su primo infección, lo más probable es que nos haga un cuadro hemorrágico e incluso llegando a un cuadro de choque séptico por dengue. Análisis de compatibilidad, cuestión de trasplantes. En cuestión de horas, antes teníamos que esperar varios días, hacer pruebas y demás, todo un screen que nos llevaba casi 2 semanas. Ahorita podemos tener un donador cadavérico, en 2 horas tener su screen genético y a partir de ese screen genético saber con qué personas es compatible. Marcadores para cáncer. Se han identificado últimamente ciertas mutaciones muy puntuales en linfocitos T y en células NK. Esas mutaciones se llaman SNPs, son mutaciones de un solo nucleótido. El cambio de este nucleótido en una cadena de DNA nos permite saber si el paciente está predispuesto a presentar cierto tipo de cáncer o si la célula NK está inhibida para detectar cierto tipo de MHC tipo 2. Entonces nosotros, dependiendo del número de células que encontremos y el screen que hagamos, podemos dar un pronóstico predictivo para ciertos tipos de cáncer. Y bueno, en lo que empezó esto, medicina legal y forense. Identificar si la muestra de esperma obtenida de la vagina de una paciente violada corresponde exactamente al paciente. Empezamos a tener problemas, porque decían, es que, ¿sabes qué?
son unos gemelos y no sabemos cuál de los dos gemelos fue. Bueno, podemos utilizar pruebas más específicas para una discriminación alélica y en esa discriminación alélica vamos a tener diferencia entre los individuos. Oye, es que ¿sabes qué? Que había 4 personas y no sabemos cuál de las 4 es el culpable. Y resulta que todos son familiares. Bueno, pues entonces hacemos un screen mitocondrial. Y el screen mitocondrial viene por línea materna. Entonces los que sean familiares maternos van a tener ese mismo screen mitocondrial. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a discernir hacia dónde podemos llevar a un paciente o no. Ahora hay pruebas tan sencillas como es el punto final y tan baratas. El problema es que nos tardan un poquito más de tiempo. Un screen por PCR en punto final lo podemos tener en unas 8 o 24 horas, dependiendo de los kits comerciales que tengamos, mientras que uno de tiempo real lo tenemos en 2 horas. Y ahorita con los secuenciamientos de nueva generación podemos tener el genoma completo de un individuo en 2 días. Y ese genoma completo de un individuo lo podemos corroborar o lo podemos comparar contra toda la base de datos que tenemos y podemos llegar a discriminar con un 99.9999% de seguridad que es ese individuo. ¿Por qué tenemos un 0.00001% de probabilidades de tener una mutación o de que ese paciente no sea? Pues simplemente porque tenemos variabilidad genética. Entonces yo no sé si el papá de este individuo en otro momento tuvo una relación con otra señora y hay otro individuo que por azares del destino tiene una compatibilidad genética del 99.9999%. Es difícil que se llegue a dar. Sin embargo, se han presentado casos, sobre todo en poblaciones muy cerradas. Ahora, bueno, ¿qué es la PCR? La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa y es un método que nos sirve para amplificar regiones genéticas específicas. Esto de regiones genéticas específicas es porque yo requiero unos productos que se llaman primers. Vamos a considerar que esto que estamos viendo aquí abajo, estas 2 cadenas, es una molécula de DNA. Hay que recordar que son cadenas y que van pareadas. Son antiparalelas, se van en sentido 3', 5', y este tipo de sentido es lo que va a hacer que se codifique el código genético. Los genes, debemos de tener claro que no todos codifican para una proteína y que no todos los genes son activos. Hay genes que son inactivos, genes que requieren regulación río arriba o regulación río abajo para poder tener una activación. El gen de la beta-actina en ratones. La beta-actina me sirve como un marcador molecular para saber que mi línea celular proviene específicamente de un ratón. Sin embargo, si ese ratón es deficiente en colágeno, el gen de la beta-actina no se activa. Entonces, si yo hago un PCR para la beta-actina del ratón y resulta que me sale negativo, no es que esté trabajando con un ratón extraterrestre. Simplemente es un ratón deficiente en colágeno. Y son cosas que podemos ir sabiendo conforme vamos haciendo los diagnósticos moleculares. Ahora, ¿cuál es la base del PCR? Hacer copias. El PCR no es más que una cinética enzimática. Es medir en cierto tiempo, bajo ciertas condiciones de temperatura, cuánto aumenta un producto de degradación enzimática. En este caso no es tanto una degradación, sino es una producción activa. Y esto se basa en una técnica de producción exponencial. Si yo tengo una cadena y esa cadena es específica para mis iniciadores, en el primer ciclo voy a tener 1, en el siguiente ciclo voy a tener 2, en el siguiente ciclo 4, en el siguiente ciclo 16, y así nos seguimos hasta que en el ciclo 35-38 tengo de 3 a 5 millones de copias. Entonces, la certeza de que lo que estoy buscando que la molécula que estoy buscando es correspondiente con los iniciadores que yo tengo, es muy alta. Ahora, siempre cuando ustedes reciban resultados de biología molecular, les van a decir, es positivo al gen IS6110 a 524 pares de bases. ¿Esto para qué les va a servir? Bueno, ustedes en referencia van a ver que utilizamos una técnica reportada por tal autor donde el gen para detectar el IS6110 es de 524 pares de bases. Si yo les reportara positivo IS6110 a 120 pares de bases, definitivamente no corresponde con lo que estamos buscando. Entonces, hay una amplificación, pero no es específica. Entonces, eso es lo que va cerrando la vía molecular.
Ahora, ¿cuáles son los componentes de la PCR? Primero, la cadena de DNA o el templado. ¿Puedo utilizar RNA? Sí. ¿Qué limitantes tiene el RNA? Si no tengo el equipo adecuado para procesar RNA, lo pierdo. El RNA, a partir de que se toma la muestra, debe mantenerse en cadena fría. Hay que recordar que tengo varios tipos de RNA. En el que basamos principalmente el diagnóstico es en RNA mensajero o en RNA genómico cuando estamos buscando hacer diagnóstico de virus que tienen como base de material genético el RNA. ¿Cuál es el problema? El RNA se desnaturaliza a partir de 20 grados. El RNA hay que recordar que es transportado del núcleo a los ribosomas y esto a la célula le toma menos de un segundo. Entonces, si yo tengo una muestra, se la tomo al paciente, la agarro con la mano, la ando paseando, la traigo en la bata y después me acuerdo de meterla al refri, lo más probable es que el 80% del RNA que estaba en esa muestra lo acabo de perder. Entonces, muestra que sospechen ustedes que es para RNA, de inmediato se congela o de inmediato en cadena fría y el tiempo de envío al laboratorio debe ser menor a 48 horas o en su defecto el proceso inmediato. Ahora, ya que sabemos que tenemos el material genético, vamos a tener un par de iniciadores, un sentido y un antisentido. ¿Por qué? Porque de nada me serviría amplificar una sola cadena. Y como son regiones antiparalelas, lo que voy a hacer es que lo que tengo arriba va a ser lo mismo que tengo abajo, pero traducido al revés. Es como si lo estuviera viendo en un espejo. Si yo hago secuenciamiento, voy a tener el secuenciamiento de una cadena sentido, de una cadena antisentido, pero si ambas las traduzco al revés, voy a obtener el mismo resultado. Voy a tener un buffer para PCR. Este buffer para PCR es agua grado biología molecular. ¿Qué quiere decir un reactivo grado biología molecular? Es libre de RNasas, libre de DNasas, libre de pirógenos, libre de patógenos y tiene 2 niveles de esterilización. Es esterilizada por HPLC y aparte es esterilizada por rayos ultravioleta. Entonces, de que esa agua no trae nada, es algo de lo que podemos estar seguros. Este buffer además va a contener dinucleótidos trifosfato. Estos dinucleótidos trifosfato son los mismos que componen el ADN: adenina, timina, citosina y guanina. ¿Por qué trifosfato? Bueno, porque si no viniera trifosfatado, yo no lo podría agregar a esta cadena. Hay que recordar que yo estoy haciendo una reacción exógena. Y voy a requerir cloruro de magnesio. ¿Qué va a hacer el cloruro de magnesio? Hacer este trifosfato afín a la enzima. Una vez que se separa la cadena de DNA, estos nucleótidos alguien los tiene que ir pegando. Lo va a hacer una enzima que es una Taq polimerasa. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la afinidad con el magnesio. ¿Por qué no les recibimos muestras en hisopo de alginato de calcio? Bueno, el calcio y el magnesio tienen los mismos enlaces covalentes. Entonces, si yo meto magnesio, el magnesio me va a favorecer una reacción. Sin embargo, el calcio, como es un competidor, me la inhibe. Entonces, el simple hecho de un hisopo puede inhibir una reacción de PCR. Entonces, no es que el resultado haya sido negativo, sino que tengo contaminantes. En el caso de sangre, la heparina hace exactamente lo mismo. Es un inhibidor selectivo de los iones de magnesio y aunque yo lo pase por varios métodos de purificación para la extracción del DNA, es casi imposible retirar casi toda la heparina. Entonces, en esos PCRs yo tengo inhibición molecular. Para medicina forense sí se utilizan kits de extracción ultra pura y se hacen PCR secuenciales en 5 o 6 pasos, porque regularmente son muestras únicas. Pero en el caso de tener un paciente es preferible desechar esa muestra y volver a tomar otra. Hay quienes me dicen, sobre todo en el caso de niños, es que tomarte 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo me conlleva un problema bastante severo para el niño. Yo lo entiendo perfectamente, pero es preferible tomar una muestra de algún otro lado o volver a tomar un líquido cefalorraquídeo 24 horas después a estar perdiendo el tiempo con un diagnóstico que sabemos que no va a salir con los resultados que requiere el médico. Y bueno, esto que vemos ahí es la enzima, la Taq polimerasa. Esta proviene de una bacteria termófila. Las primeras fueron aisladas en el parque de Yellowstone y la característica de esta enzima es que me va a permitir trabajar con ciclos de calor. Entonces yo voy a hacer primero una desnaturalización inicial a 95 grados, que esto lo que va a hacer es separar las cadenas de DNA.
Después voy a tener temperaturas de entre 55 y 67 grados, que es a la temperatura a la que los primers se van a alinear con la cadena de DNA. Y después voy a tener una temperatura de extensión, que regularmente es de 72 a 75 grados, que es a la que trabaja la Taq polimerasa. Y entonces en esta fase es cuando voy a tener la amplificación de fragmentos. Ahora, la reacción se realiza en un termociclador. Como les comentaba, la primera es la desnaturalización del templado de DNA. En caso de que sea una molécula de RNA, se realiza lo que se llama RT-PCR. RT se refiere a transcripción reversa. Lo que va a pasar con esta transcripción reversa es que voy a convertir ese RNA en un cDNA. ¿Qué quiere decir cDNA? DNA complementario. Cuando ustedes lean en cualquier artículo científico que la muestra estuvo procesada a partir de cDNA, quiere decir que no trabajaron el RNA directo, sino que la muestra sufrió un proceso previo y después de ese proceso fue trabajado el DNA. ¿Cuál es la diferencia entre el DNA y el RNA? Bueno, que como ya les dije, el RNA lo vemos feo y ya se echó a perder. Y el DNA prácticamente lo puedo trabajar a temperatura ambiente. Casi le puede caer el café encima, pueden estar con las donas al lado y no pasa nada. El DNA es exageradamente bueno para trabajar. Ahora, después viene el alineamiento de los primers sobre el templado, pero es importante que sepan que debe estar desnaturalizada la cadena. Hay mucha gente que omite este paso cuando hacen sus primeros experimentos. El no hacer este paso hace que el DNA esté enrollado. Y si está enrollado, el primer jamás se va a poder unir. Y después viene la extensión de la nueva cadena, que esto es lo que me va a generar el nuevo amplicón. Y bueno, aquí podemos ver cómo se irían dando. Y lo que les comentaba, la PCR en teoría duplica su blanco después de cada ciclo. ¿Por qué en teoría? Porque en la realidad no siempre sucede así. A veces es tan alta la cantidad de DNA que en vez de empezar a replicar en el ciclo 1, a veces empieza a replicar en el ciclo 25, en el ciclo 28, y es ahí donde tenemos ciclos tardíos. Ahora, tenemos dos puntos básicos de PCR que utilizamos para diagnóstico en pacientes. Primero es el PCR en punto final. En el PCR en punto final lo que voy a hacer es una reacción en cadena. Voy a mezclar la muestra con el PCR, con el buffer de reacción, con los iniciadores. Voy a hacer el proceso de termociclado y una vez que termino el proceso de termociclado voy a revelar en un gel de agarosa. En pocas palabras, terminamos de hacer nuestra cinética, hacemos una gelatina con hoyitos y en los hoyitos ponemos en el primer pozo un marcador de peso molecular. Estos marcadores de peso molecular, dependiendo de lo que estén buscando, pueden ir en kilobases, en bases o en femtobases. Y lo que vamos a ver son bandas. Entonces, en el primero vemos una banda de amplificación. El primero, la escalera, es el marcador de peso molecular. En el que sigue estamos viendo una muestra que es el control positivo, que está amplificando alrededor de 180 pares de bases. La línea que vemos hasta abajo son 100 pares de bases. La segunda son 200, entonces esa línea que se ve blanca más intensa es lo que nosotros estamos viendo como el producto de amplificación. En la que sigue estamos viendo el producto de amplificación más una banda más abajo. ¿De qué sospecharíamos en este caso? Dependiendo del PCR, tenemos un agente contaminante, pero esa banda que está abajo no me preocupa porque lo que yo estoy buscando es la que está a 180 pares de bases, pero si vemos al lado hay otra de 160 pares de bases. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un experimento que nosotros realizamos para detectar riñón poliquístico en gatos. Entonces, el primer marcador es para el alelo del gato sano. El tercer marcador, lo que es la línea más baja, es el alelo mutado. Los gatos que presentan este alelo mutado van a tener una predisposición muy alta a generar riñón poliquístico entre los 2 y 4 años de edad. Entonces, ¿qué pasa con el gato que está en medio? Tengo los dos alelos. Quiere decir que el padre, lo más probable es que fuera el portador sano, y la madre es una gata que tiene riñón poliquístico. ¿Esto lo puedo hacer en humanos? Sí. ¿Para qué genes? Para los que se les ocurra. Tenemos ya las bases reportadas. ¿Qué tan fácil se puede montar esto? Pues bueno, primero los permisos de bioética, que eso es lo que nos va a llevar tiempo. El PCR lo tenemos listo en 1 o 2 semanas. Entonces, esto es lo que tenemos con PCR.
¿Y cuál va a ser la diferencia con punto final? Bueno, con punto final voy a tener un equipo donde el más barato cuesta $2,5 millones y lo que va a hacer es que en una reacción que se considera un milagro, porque utilizamos 1 microlitro de muestra, 5 microlitros de buffer de reacción y 1 microlitro de enzima, o sea, 7 microlitros es una 25ª parte de una lágrima. Entonces, eso es lo que ponemos en el aparato y el aparato en ese volumen de líquido detecta hasta 25 millones de copias. ¿Cuál es la diferencia? En el PCR, en punto final, la banda que vemos más tenue quiere decir que es una banda que tiene por lo menos 5 nanogramos de DNA o de la réplica. 5 nanogramos de DNA es la cantidad mínima visible detectada por el ojo humano. Entonces, yo podría tener como la primera banda que probablemente eso será 1 nanogramo de DNA. ¿Por qué no puedo detectar ese nanogramo de DNA? Porque mi ojo no tiene la capacidad de hacerlo. Por eso requiero equipos automatizados. Pero ¿cuál es la diferencia con el PCR en tiempo real? Más adelante les voy a enseñar unas curvas y con el PCR en tiempo real les puedo decir, este tiene 2 millones de copias, este tiene 1 millón, este tiene 25 millones de copias. Esa va a ser la diferencia con el tiempo real. Además, el revelado de un PCR en punto final se hace regularmente con bromuro de tidio, yoduro de propidio o rojo tejas. En pocas palabras, todo es muy cancerígeno. Y bueno, si a alguien les cae mal, le pueden dar en el café y listo. Ahora vamos a ver cómo son los pasos de PCR. Es gráfico. Entonces, primero viene la desnaturalización a 95 grados. Lo que va a pasar es que mis cadenas de DNA se van a alinear. Y una vez que se alineen a 95 grados, la enzima va a tener la capacidad de separarlas. En los dos extremos tenemos los iniciadores. Y bueno, en estas gráficas vamos a manejar al mismo tiempo tanto RT-PCR en tiempo real como el PCR en punto final. En el caso del tiempo real, lo único que va a cambiar es ese peine que ven con una bolita verde y una roja. Estos se llaman sondas. Estas sondas tienen un fluorocromo, que es el verde, y del otro lado tienen un quencher o un inhibidor. Si están los dos presentes, no emiten fluorescencia. Si está solamente uno presente, va a haber fluorescencia y es lo que voy a poder leer en el equipo. Entonces vienen los 95 grados, se separan las cadenas y después baja el PCR a 60 grados y viene el alineamiento. Entonces es cuando los primers se adhieren o se adosan a la cadena paralela o antiparalela según el primer que corresponda y a partir de aquí va a empezar la PCR. La sonda, en el caso de PCR en tiempo real, gracias. Entonces, la sonda, en el caso del PCR en tiempo real, se va a unir a una región intermedia entre los dos iniciadores. ¿Para qué? Para que pueda emitir la fluorescencia. Después, la TAC va a localizar los primers y va a encontrar el sitio donde están. Va a leer, digamos, de extremo 3' a 5'. Entonces, una vez que encuentra dónde está vacío, la TAC va a empezar a trabajar hacia adelante. Se llama río abajo. Entonces vamos paso a paso y de repente la TAC se encuentra con la sonda. Esto no sucede en el punto final. En el punto final se sigue y nada más sigue haciendo copias. Pero ¿qué pasa en el tiempo real? Encuentra este fluorocromo, no lo reconoce y como la TAC tiene una actividad exonucleasa, puede digerir el DNA que está unido al templado. ¿Por qué? Porque ella está detectando que ella no puso esa fracción. Dice, yo no la puse, yo no sé si está bien puesta. Entonces lo que hago es digerirla y va a liberar el fluorocromo. Una vez que el fluorocromo se libera, después va a ser excitado por rayos ultravioleta y esto es lo que va a leer el equipo. ¿Cuál es el nivel de fluorescencia que estamos leyendo? 420 nanómetros. Es extremadamente bajo. Y bueno, termina. Y una vez que termina, lo que me hizo es una extensión de 2 cadenas. Estas 2 cadenas son antiparalelas. ¿Y cuál es la diferencia que voy a tener? Bueno, señal contra producto. El producto de PCR es lo que vimos en punto final, las bandas blancas. A mayor intensidad de la banda, mayor concentración.
Si llegara a tener muy poco material molecular, no lo voy a encontrar. ¿Qué hacemos si no tenemos PCR en tiempo real? Bueno, de ese PCR en punto final tomo el producto y hago otro PCR. Entonces quito todo el DNA basura y le doy solamente DNA blanco. Entonces con esto favorezco la replicación. Y los equipos en tiempo real, la ventaja es que guardan los datos del aumento de fluorescencia. DNA o RNA, depende de lo que estoy buscando. ¿Puedo buscar las dos al mismo tiempo? Sí. ¿De qué me sirve buscar las dos al mismo tiempo? Principalmente virología. Busco un agente que tenga RNA como genoma y el DNA lo utilizo como control positivo para saber si la muestra viene de un humano. ¿Vale? La eficiencia del PCR, ¿de qué depende? Primero, preparación de la reacción, el pipeteo. Esto es en el laboratorio. Si no tengo personal calificado, si no tengo pipetas calibradas, puedo tener problemas aquí. La calidad del templado, es decir, de dónde viene la muestra. Si ustedes quieren checar, no sé qué podría ser, Chlamydia trachomatis, me tendrían que mandar 3 muestras. Primero, un exudado cervical. Segundo, un exudado faríngeo. Y tercero, un exudado conjuntival. Y en base a eso nosotros discernimos cuál tiene concentración más alta. ¿Qué problemas voy a tener? Bueno, si cuando tomaron el exudado cervical había una vaginitis activa, había cándida o estaba en el ciclo menstrual, voy a tener problemas para aislar esto. Si me mandan el exudado faríngeo, van a decir, ¿cómo llegó ahí? Imagínenselo. 1001 cosas que pueden pasar. ¿Y cómo llegó a la garganta? Pues bueno, de la boca a los ojos pues ya no hay mucho espacio. Entonces, a partir de varias muestras yo puedo diagnosticar a un paciente. ¿Para qué me sirve conocer la patología de una enfermedad? Un niño con sarampión, ¿cuántos días tiene que empezar? No, pues que tiene 3 días que empezó. Ok, toma suero, toma orina y toma exudado faríngeo. ¿Por qué? Porque sabemos que la patología del sarampión es replicación en endotelios del tracto respiratorio superior durante los primeros 10 días. ¿Por qué las muestras les dicen que hasta el día 5 y no después del día 5? Porque en el día 5 voy a tener el punto de viremia más alto. En el día 6 probablemente vaya a empezar a bajar la viremia, pero hay pacientes que seguramente cuando la mamá me dice que la fiebre empezó ayer, en realidad la fiebre tiene 8 o 9 días que empezó. Entonces, epidemiológicamente tenemos que empezar a discriminar casos y cuál es la muestra idónea para PCR. Presencia de inhibidores, algunas proteínas, sales, el calcio. ¿De qué va a depender esto? Del origen de la muestra y del tipo de patógeno o el diagnóstico molecular que yo quiera hacer. Si quieren que se haga una determinación, ¿qué será bueno? De los niveles de actividad de las células NK antiplasminógeno, no me va a servir de nada que me manden un exudado faríngeo o que me manden un exudado vaginal. En este caso requeriríamos que nos manden sangre completa. Y esa sangre completa tendría que venir con algún anticoagulante distinto al heparina. Diseño de primers. Esto es lo que ya corresponde al laboratorio. Actualmente existen muchos programas informáticos donde uno dice, quiero buscar un primer para la proteína 2 del SIDA. Metemos la proteína 2 del SIDA y el programa solito nos busca los primers. Te dice, ¿de qué tamaño quieres tu producto de amplificación? 140 pares de bases. Y en 1 hora nos tiene todo el producto. ¿Cuál es la diferencia? Que regularmente estos programas trabajan en línea. Entonces, una vez que yo busco la proteína y que encuentro los iniciadores, esos iniciadores los manda a las compañías. Se lo manda Roche, se lo manda Abbott, se lo manda Sigma, se lo manda Playa. ¿Y qué va a pasar con esto? Que a la larga, mis iniciadores ya los tiene la empresa. Entonces vamos perdiendo capital cognitivo. ¿Los iniciadores se pueden hacer a mano? Sí, se van a tardar como 3 semanas. Lo ideal es tener un programa de cómputo especializado. Hay muchos que son gratuitos, bajamos las secuencias, buscamos iniciadores y se generan. Los iniciadores pueden tener estructuras secundarias que se plieguen sobre sí mismos, que no sean muy específicos. Algunas veces van a oír de primers degenerados. ¿Qué quiere decir un primer degenerado?
que no todas sus bases son puras. A lo mejor la mitad del primer al inicio lleva adenina y la otra mitad lleva guanina. ¿Y eso qué tiene que ver? Cómo esté compuesta la cadena que estoy buscando. Las condiciones de termociclado, hay muchos equipos en el mercado. La mayoría son equipos caros, sin embargo ahorita hay muchos equipos que son baratos, principalmente de la India, de Pakistán y de China. ¿Cuál es el problema? Las rampas que hacen estos equipos. Una rampa es la diferencia de cambiar 1 grado centígrado o bajarlo, mientras los equipos que tienen unas buenas rampas cambian la temperatura cada 0.2 segundos, un equipo de mala calidad hace una rampa o un ciclo de cambio de temperatura cada 10 segundos. ¿Qué nos habla esto? La diferencia es hacer un PCR en 2 horas o en 24. Con la consecuencia que lleva esto, la urgencia epidemiológica, la urgencia de entregar un resultado y la calidad. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasen los reactivos en el producto, más rápido, en el equipo, más rápido se degradan. Concentración de reactivos. Tendemos en México a echarle como limón. Si con poquito es bueno, con mucho ha de estar mejor. En el PCR no funciona así. En el PCR yo necesito saber antes cuánto material genético tengo. De acuerdo a la cantidad de material genético que tengo, es la cantidad de producto que voy a agregar. O puedo hacer un PCR restrictivo, donde yo digo voy a poner nada más 10 unidades de fluorescencia para detectar. Entonces voy a ver a qué ciclo esas 10 unidades de fluorescencia me sirven o no. ¿Para qué me sirve esto? Para PCR rápidos, lo que les llaman PCRs in situ. Yo pongo la molécula y eso, en cuanto yo tenga la excitación de esas 10 moléculas, yo voy a decir, aquí es. Y no tengo que esperarme a que termine todo el ciclo. Eso lo puedo tener en media hora, para cuestiones que urgen mucho, sobre todo transquirúrgicos. Y bueno, el tamaño del amplicón. A menor tamaño del amplicón, mayor eficiencia. Entre más chiquito sea el pedazo que yo quiero buscar, más fragmentos voy a tener, más réplicas y más rápido voy a tener el resultado. Si yo quiero checar un gen completo, estamos hablando de 400 o 500 pares de bases en la mayoría de los casos. Sin embargo, si a mí me interesa saber una cascada de genes, por decir los que tienen que ver con la producción o la regulación de insulina, entonces ya no estamos hablando de 1000 o de 2000 pares de bases. Estamos hablando de 500,000 a 1,5 millones de pares de bases. Entonces eso me va a aumentar el tiempo. Lo puedo hacer por separado o lo puedo hacer en un solo paso. Eso va a depender de la capacidad instalada en su laboratorio. Y bueno, ¿qué es con lo que se está trabajando ahorita? Curvas melting. ¿Qué hace la curva melting? A partir de un PCR en tiempo real, yo mido la temperatura de eficiencia. ¿Qué quiere decir esta temperatura de eficiencia? La temperatura a la que inicia la replicación y la temperatura a la que para la replicación. ¿Y cómo lo voy a ver aquí? Bueno, voy a ver la curva melting en un inicio se lee así. Nada más vemos las curvas que bajan y esto nos sirve para saber que nuestra reacción está bien hecha. Si la curva estuviera a la inversa, hay un problema técnico. Y bueno, ya una vez que se analiza la curva melting, yo lo que voy a observar son picos. Y estos picos van a depender de acuerdo a la configuración genética del individuo. ¿Y qué voy a tener? Bueno, imaginen, esto es tuberculosis. Esto que estamos viendo aquí es un Mycobacterium bovis. Y esto que están viendo acá, esta línea que pueden seguir, este es un Mycobacterium kansasi. Es un Mycobacterium no tuberculoso. Pero si vemos, tengo otras líneas que se comportan de manera diferente acá. Bueno, estas que están aquí, esto me habla que eso es Mycobacterium tuberculosis y que es multidrogo resistente. Las que se presentan dentro de este primer pico son resistentes a rifampicina. Las que están en este pico son resistentes a rifampicina y etambutol. Y las que están en este pico son resistentes a rifampicina, etambutol y fluoroquinolonas. Ahora, ¿qué pasa con las de acá? Bueno, resulta que todas las que están aquí arriba, son resistentes a rifampicina, etambutol, fluoroquinolonas e isoniazida. Y lo más probable es que sean resistentes a los inyectables. ¿Por qué no sabemos? Porque todavía no se detectan todos los genes que provocan resistencia a los inyectables. Entonces, eso es en lo que se está trabajando ahorita. Y estas de acá, bueno, todas estas son XDR. Son cepas que están mutadas, son cepas que inicialmente eran resistentes a rifampicina.
el paciente algo le debía a Dios porque se contagió con una cepa resistente a isoniazida, se hizo resistente a rifampicina, se hizo resistente a isoniazida, esas cepas generaron una nueva cepa y esta cepa es resistente a todo. Y bueno, también estos picos, nosotros podemos analizar el espacio que hay aquí. ¿Para qué me va a servir analizar ese espacio? Porque yo puedo saber por cuántas bases está conformado. De acuerdo a este nivel, yo les podría decir que aquí hay una mutación en una adenina, aquí en una guanina y aquí en una citosina. ¿Por qué? Porque cada base genera una cierta temperatura para su adición o para su deleción. Entonces, en base a la temperatura que estamos reportando y los picos que están alcanzando, es como podemos hacer esa discriminación. Ahora, HLAs. Los HLAs los utilizamos o los conocemos más comúnmente para trasplantes, para verificación genética. ¿Y qué hace el HLA? Bueno, los HLA están en un codón de un cromosoma. ¿Y para qué me sirve el HLA? Para saber la ancestría de un paciente, para saber si es compatible un trasplante, para poder identificar a un cadáver. Entonces yo tengo el HLA, ¿y qué es lo que hacemos con el HLA? Bueno, hay dos modos. Uno que es un PCR en punto final, que se llama multiplex, porque pongo como 25 tipos diferentes de iniciadores en un solo tubito, y después de eso obtengo estos geles. Entonces, en base a estos geles digo, este es B24, B21, T32, etc. Y en base a eso determino qué tipo de HLA tiene mi paciente. O los nuevos, donde utilizan una enzima de restricción. Lo que hago es amplificar todo el fragmento del gen y después meto una enzima que corte específicamente una secuencia de nucleótidos. Por decir, va a cortar A, T, 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 G, 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 C, y eso es lo que va a cortar. Entonces, cada que encuentre esa secuencia, la enzima corta. Y dependiendo de cómo corte, me va a dar un patrón electroforético. Y este patrón electroforético me va a decir si corresponde a mi paciente o no. Ahora, el HLA no crean que es tan sencillo. El HLA más básico se compone por 47 marcadores. Y a la vez, esos 47 marcadores, cada uno puede tener de 15 a 22 posiciones diferentes. Entonces, si ven, este es un individuo y este de acá es otro individuo. Aparentemente son el mismo, sin embargo, si ustedes analizan esta banda con esta banda, no son la misma. Entonces, esto es lo que les serviría en medicina forense para decir si fue este o no fue este. Así de sencillo es. Pero todo este proceso obviamente lleva la cadena de custodia, verificar que no se vaya a contaminar con nuestro DNA. Entonces, las medidas de bioseguridad para hacer todo esto son muy, muy estrictas. Y bueno, tenemos también los HLA por secuenciación de Sanger. Con la secuenciación de Sanger lo que voy a ver es estos picos corresponden a cada nucleótido y los picos de este nucleótido es igual por temperatura. Entonces, dependiendo de esta configuración, aquí yo puedo ver que tengo GAT y en este paciente de abajo tengo GCT. ¿Y qué me va a decir esto? Bueno, el de arriba es una mujer y el de abajo es un hombre. Con esto puedo diferenciar el origen de una muestra. Antes se hacía muy comúnmente para medicina forense. Oye, pues sabes que no quiero que se den cuenta de que fui yo, pues tómale muestra a alguien más. Pues tómala a la secretaria. Entonces le tomaban una muestra del hisopo a la secretaria para que genéticamente no fueran el mismo y resulta que se analiza y oye, pues sabes qué, hay que hablar con el genetista porque o te sobra algo por allá abajo o no es tu muestra. Ahora, para tuberculosis, como les comentaba, bueno, tenemos la discriminación alélica. Ahorita esto es el trabajo que nosotros tenemos en el laboratorio. Nosotros utilizamos un par de primers, nada más. Afortunadamente estábamos buscando una cosa y nos salieron otras, que esa es la ventaja de biología molecular. Nosotros estábamos buscando detectar nada más Mycobacterium tuberculosis y resulta que este es Mycobacterium tuberculosis. Pero ese iniciador nos dio otra banda. Entonces tomamos esa banda, la mandamos a analizar y resulta que estas dos muestras es tuberculosis BCG. Entonces con un juego de iniciadores yo tengo una amplificación que me puede discriminar si es una tuberculosis de campo o si es una tuberculosis vacunal. Y aparte, resulta que teníamos una muestra que no nos daba resultado. Pues se nos ocurre meterla con esta misma y resulta que nos tipifica Mycobacterium avium.
Entonces, un solo juego de iniciadores nos puede servir para muchas cosas. Y les digo que tuvimos mucha suerte porque afortunadamente el fragmento solamente amplificó sobre Mycobacterium. Hemos tenido ocasiones donde resulta que estamos buscando esta banda y tenemos todo este componente de amplificación. Entonces ya cuando lo revisamos, pues algunos eran componentes del ratón, otros eran componentes del humano. Entonces, en este caso, esos PCRs no sirven y hay que volver a diseñarlos y volver a trabajar. Y bueno, para virus, tiempo real, ¿qué checamos? Bueno, lo que pueden ver aquí es influenza. El primero es una influenza H1N1 pandémico. Este es un H3 estacional. Este es una influenza B y este es otra influenza B. Ahora, ¿se acuerdan que les decía de la intensidad de las bandas? Bueno, no se nota mucho, pero esta línea amarilla de aquí es una curva de baja amplificación. Quiere decir que tiene una fase exponencial, se agota rápido el material genético y de inmediato entra una fase estacionaria. Entonces, cuando entra este producto molecular en fase estacionaria, a mí me dice que tengo baja cantidad de RNA. ¿Qué puede pasar con esta muestra? O el paciente ya va saliendo de la infección o la muestra tardó mucho en llegar al laboratorio. Y después analizo esta muestra y resulta que aquí tengo picos altos. ¿Qué podríamos sospechar? Pues bueno, que o está en una infección muy activa o tenemos algún problema con el virus porque está muy alto. Aquí esta línea verde es el marcador humano. Nosotros utilizamos RNase-P para garantizar que sus muestras vienen con calidad. Si yo tengo el virus pero no tengo RNase-P, yo no sé a quién le tomaron la muestra. En algunos casos vuelvo a procesar el PCR y checamos beta-actina, pero si tampoco sale la beta-actina, sí, definitivamente les regreso su muestra, les digo que tiene virus, pero no sé de dónde la tomaron. Ahora, esta y esta es el mismo paciente. ¿Cuál es la diferencia? Que este lo tomó el ISSSTE a las 8 de la mañana y este lo tomó el Nicolás San Juan a las 12 del día. Los dos me llegan al siguiente día, exactamente a las 12, y pues ¿cuál es la diferencia? La toma de muestra. Este venía con un medio de transporte viral derramado, en vez de traer 2,5 mililitros, traía 1. El hisopo venía, pues bueno, casi masticado, y este venía en buenas condiciones. Entonces, esta es la diferencia entre una buena calidad de muestra. Por PCR, aunque sea un virus el que me quede viable, lo podemos diagnosticar y se les va a dar el resultado, pero lo ideal es esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si ustedes lo ven, aquí tengo un paciente que me está dando positivo a H1N1 pandémico. Ahorita ya no es de urgencia epidemiológica, pero durante 2009 y 2010 todo lo que veíamos así era correr. Ahora, esta línea es el marcador suino. ¿Cuál es el problema que tenemos con ese marcador suino? Si este marcador suino es muy bajo, regularmente nos está hablando de cepas resistentes a los celtamivir. Y si ese marcador negro llega a estar por encima del marcador rojo, que es el de influenza A, regularmente son cepas resistentes al zanamivir. Entonces, desde el punto de vista molecular, cómo se comporte la muestra, yo ya les puedo estar dando relevancias clínicas. No tienen que esperarse una interpretación completa. Ahora, esta que vemos aquí es una influenza H3. Si ustedes ven cómo se comporta esta curva, esta es la curva perfecta para biología molecular, donde tengo una fase lineal, después tengo una fase exponencial y una fase estacionaria. Entonces, esto sería lo ideal. Sería ver todos los PCRs así. Sería padrísimo, pero sabemos que proviene de los pacientes. Jamás los vamos a ver así. Casi siempre vemos las muestras así. Esta es una muestra que proviene de un cultivo celular y esta muestra se las quería enseñar porque esta A sale tan alta porque este es un H3 suino. Esta muestra mutaron los virus de H1N1 pandémico con el H3N2 y entonces ahorita tenemos una nueva cepa. Esta nueva cepa fue detectada en el Estado de México y en Querétaro nada más. Afortunadamente es benigna, pero no podemos bajar las manos sabiendo que tenemos esto. Ahora, esta misma cepa también amplifica para H5B. El virus H5B es el que estuvo provocando muertes en Asia. Entonces, cuando nosotros vemos que esto era H5B, pues obviamente nos ponemos como locos, empezamos a mandar muestras al INDRE, empezamos a mandar muestras al CDC, queríamos cuarentenar y casi incinerar al paciente, pero pues resulta que no.
eran 2 cepas virales conviviendo al mismo tiempo. Y bueno, ¿qué viene? Secuenciamiento. Lo podemos hacer por un secuenciamiento de Sanger. ¿Cuánto cuesta un secuenciamiento de Sanger? Pues una vez que tienen su PCR cuesta $3. Es muy barato, pero hay que mandarlo a Corea. Si juntan más de 10 muestras, el envío es gratis. Entonces, bueno, va bajando la cosa. Lo único que vamos a ver son picos y dependiendo de los picos que veamos nos va a dar una secuencia genética. Entonces cada pico va a ser una adenina, una timina, una guanina, una citosina, etcétera. ¿Cuál es el problema con Sanger? Solamente me va a amplificar el fragmento que yo esté mandando. Si yo estoy mandando un fragmento de 130 pares de bases, van a ser esos 130 pares de bases y nada más, ni para adelante ni para atrás. Entonces, esta es la limitante. ¿Y qué viene? Bueno, el secuenciamiento de siguiente generación. ¿Qué es lo que hace? Hibrida por medio de puentes. Hagan de cuenta como si fuera un gusano, nada más va de un lado a otro y va hibridando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto me hibrida genomas. Todo esto que estamos viendo aquí es un trabajo que regularmente, ya que tenemos esto, analizarlo, diferenciarlo y tenerlo nos toma 2 días. Para decirles genéticamente es esto. ¿Cuál es la diferencia con el secuenciamiento de siguiente generación? Que todo esto que estamos viendo aquí corresponde a este pedacito. Y esto es el mismo virus. Entonces, con un secuenciamiento de siguiente generación, esto se tardó 2 semanas y esto se tardó 2 horas. ¿Cuál es el problema? Bueno, analizar todo esto. Todas las líneas verdes es lo que me dicen, esto ya es conocido, en esto no tenemos problema. Entonces, el problema son las líneas moradas, determinar qué es, cuál es la correlación. Regularmente nada más nos sale un pedacito morado chiquito, 200, 300 pares de bases y bueno, dicen, ok, vamos a trabajarlo, terminamos rápido. Pero cuando resulta que vemos estos son cepas de tuberculosis, pues decimos, bueno, pues vamos a estar aquí el resto de nuestras vidas analizando esto, porque va a costar un poco de trabajo. Y bueno, restricciones para una PCR, origen de la muestra. Si quiero determinar influenza, difícilmente la voy a encontrar en la vejiga o en el estómago. Tendría que ser una muestra de garganta. Tipo de muestra. Si se les pide un hisopado, no es el moco. Es tejido. Si el paciente tiene mucho moco, pues primero mete un hisopo de algodón o mete una gasa, limpio lo más que pueda y después lo tomo. En caso de epidemiología sufrimos mucho, bueno, con ustedes no, pero con muchos hospitales que tienen infecciones respiratorias agudas graves y que el paciente esté intubado y no pueden tomar muestra de orofaringe. Bueno, nada más hay que mover la sonda endotraqueal poquito. No se trata de abrirle toda la boca al paciente y la sonda endotraqueal me sirve de guía. Entonces, muevo un poquito, lateralizo, meto mi hisopo, tomo mi raspado y listo. Si no lo puedo tomar, tomo de conjuntiva. Y si no lo puedo tomar, pues ni modo, lavado bronquialveolar. El lavado bronquialveolar es con poquito líquido. Y ya nos pasó con un hospital que aparentemente no tenía neumólogo, ni urgenciólogo, ni absolutamente nada, e hicieron un lavado pulmonar con 2 litros de solución salina. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Diseño de iniciadores. No puedo pedir un PCR para algo que no hay. Si tengo iniciadores, puedo hacer diagnósticos. Si no tengo los iniciadores, ustedes me dicen, búscame esto. Buscamos los iniciadores. Los iniciadores en general se tardan 3 o 4 días. Se tienen que hacer pruebas in silico en la computadora para saber si ese PCR va a funcionar o no. Y una vez que verificamos que funciona, se mandan pedir. En México son muy caros. Entonces, o los mandamos pedir a Corea o se mandan pedir a Estados Unidos. Tardan 4 a 6 semanas en llegar. Ya que llegan, nos tardamos 1 semana en estandarizar y a partir de ahí les podemos hacer todo el diagnóstico que quieran. Pero siempre que nos digan qué. No me pueden llegar y decirme, oye, ten este líquido cefalorraquídeo, no sé qué tienen. No, pues por lo menos dime sospecho de herpes, VIH, influenza, para que nosotros podamos saber hacia qué enfocarlo. Se necesita un laboratorio de nivel de bioseguridad, por lo menos 2. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con material genético de patógenos. La mayoría cree que no hay mucho problema porque ya es material genético. En el caso de rubiola, sarampión, dengue, chikungunya, virus del oeste del Nilo, el material genético es infectante. Entonces, si se llega a manejar el material sin las medidas de seguridad adecuadas, se pueden infectar. La accesibilidad. Una vez montado un PCR, es muy barato. Un PCR en punto final ronda los 450, 500 pesos y se pueden tener hasta 20 diagnósticos en uno solo. ¿Cuál es el problema? El tiempo real, el más barato, oscila en 6,000 pesos.
Los que nosotros estamos utilizando ahorita tanto para influenza, sarampión, rubiola, dengue y tuberculosis, cada reacción cuesta alrededor de 25,000 pesos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tipo de muestra que se envía. Por eso somos tan estrictos en biología molecular. No es por no querer hacerlo, pero de por sí estamos en austeridad, luego nos restringen y todavía el proveedor nos trae lo que quiere. Entonces tenemos que cuidar mucho el material. Y aquí el homemade versus el comercial. Los kits para diagnóstico de tuberculosis, para que se den una idea, de 250 pruebas cuestan $2,500. Y en esas tengo que desechar pruebas para control negativo y pruebas para control positivo. ¿Cuál es la diferencia con una prueba homemade? Que una prueba homemade me va a costar 1,000 o 1,200 pesos. Y me va a servir, dependiendo de cómo la use, para entre 5,000 y 200,000 muestras. Lo único que tengo que hacer con esta es validarla, publicar, hacer ensayos clínicos y bueno, en 6 meses ya puedo validar mi estudio. Todo esto es producción académica. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Alguien lo quiere hacer? Ahí está el laboratorio, tenemos un chorro de material. Ay, perdón. Ahora, para las instalaciones, como les decía, son laboratorios de bioseguridad tipo 2, pisos epóxicos, paredes epóxicas, control de aire, control muy específico de residuos, control de aguas, tanto la que entra como la que sale, y todo se maneja por rayos ultravioleta. Todas las personas que entramos aquí, entramos casi como si fuéramos quesadilleras. Cofia, cubrebocas, guantes, batas y amarrados por adelante y por atrás. No se vale entrar con batas blancas aquí, ¿sí? Porque podemos contaminar todo lo que está aquí. Ahora, ¿qué equipos tenemos? Un LC480, este equipo tiene la capacidad de procesar hasta 96 muestras cada hora. Este es un equipo LightCycler 2.0. Este equipo hace lo mismo que este, nada más que en una cuarta parte de tiempo. Mientras este se tarda 2 horas, este se tarda 25 minutos, pero solamente procesa 30 muestras. Entonces las muestras de urgencia epidemiológica se procesan aquí. Este equipo se llama Magnalizer. Este equipo lo que hace es cuando ustedes nos mandan tejido, lo pulveriza. Ya no tenemos que estar macerando, no importa si es un tejido de alto riesgo biológico, se mete aquí el tubito con unas perlas y en 2 horas tenemos listo el material. Tenemos el equipo Applied 7500 Fast, es el equipo que recomienda la CDC y la OMS. Entonces, para validación de protocolos se utiliza este equipo. Tenemos extracción automatizada por robot. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen una muestra que no saben qué es, que sospechan de algo, por decir, para ahora que se vino el boom del ébola, si se requiriera procesar una muestra de ébola, se procesa aquí. Se evita cualquier contacto humano, cualquier riesgo de contaminación y se extraen las muestras. Este equipo procesa 32 muestras cada 2 horas. Tenemos 3 equipos en punto final. Esto quiere decir que a la par nosotros podemos estar haciendo 7 diagnósticos distintos al mismo tiempo y emitir resultados en menos de 24 horas. Y bueno, los kits de extracción manual que se están utilizando pueden tener la garantía de que es lo más certificado que existe actualmente en el mercado. Tenemos calidad de extracción de RNA, de DNA y aparte tenemos niveles de cuantificación. Y bueno, ¿qué diagnósticos hacemos ahorita? Ya establecidos: influenza, influenza A, H1 pandémico, H1 suino, H1 estacional, H3, H3 suino, H5A, H5B, influenza B, B Victoria y B Yamagata. Todo esto se hace en una misma prueba. Entonces, a partir de que ustedes envían una muestra para diagnóstico de influenza, se checa contra todo esto. Para dengue, los 4 serotipos más chikungunya. Para tuberculosis, identificación de género con 65 kilodaltons, identificación de especie con IS 6110 y resistencia a 10 fármacos. Sarampión, rubiola, únicamente detección de que hay el genoma de los dos. Ahorita se acaba de implementar rabia y se está terminando de implementar clamidia. Clamidia ahorita tenemos trachomatis y neumonía, nos falta clamidia citasi. Nos falta porque no hemos tenido una muestra positiva a citasi, entonces todavía no la podemos dar por hecho que ya esté. Y bueno, este es el correo del laboratorio. Si tienen dudas, estamos para apoyarles en lo que se pueda.